tal amigos? En el video de hoy quiero hablarles acerca de un material, una revista en particular que se llama La Gran Traición, publicado por la editorial Chick Publication o Chick Publicaciones de Estados Unidos, una editorial protestante, que yo ya he hablado en otra oportunidad acerca de la serie de Alberto Rivera, ¿sí? La serie de cómics de Alberto Rivera, que es el testimonio de un ex sacerdote jesuita, pero en esta ocasión es el testimonio también de un ex sacerdote, o de un sacerdote que todo su ministerio y todo su trabajo en pro de la verdad, en pro del evangelio, fue siendo cura mayormente. Él escribió, este hombre, Charles Chiniquy, escribió un libro que se llama 50 años en la iglesia de Roma, donde cuenta todo su testimonio. Es un libro muy extenso. No sé si está disponible en español, yo jamás lo he leído, pero muchas veces en diferentes materiales, en diferentes libros que he leído, he visto citas a ese material. Es un libro muy conocido de este sacerdote católico canadiense que vivió entre mediados y fines del siglo XIX, tanto en Canadá como en Estados Unidos. Y Chick Publicaciones hizo un resumen de la vida de Charles Chiniquy en español, está disponible en español. Yo lo compré ya hace unos años, está en formato de historieta, como la gran mayoría de los materiales de Chick Publicaciones. Hago una aclaración, yo no recomiendo todos los materiales de Chick Publicaciones. Chick Publicaciones es una editorial protestante, pero que todavía pregona doctrinas de Roma como la del infierno y la inmortalidad natural del alma, en lo cual en este canal ya hemos hablado acerca de eso, ¿sí? En este canal de YouTube ustedes ponen la palabra infierno, van a ver ahí los videos relacionados con el infierno. Pero este material en particular es muy bueno, tanto lo de Alberto Rivera, el testimonio de Alberto Rivera, como el testimonio de este sacerdote católico, Charles Chiniquy, canadiense, son muy buenos, así que yo lo voy a recomendar. Les voy a hacer un breve comentario para no arruinarles la lectura de los que quieran conseguir este material. Él se crió en una familia católica, ¿sí? En Canadá, su padre era católico, su madre, toda su familia, pero desde niño él tuvo la oportunidad de tener una Biblia en su casa, que estaba tanto en latín como en francés. Y esto obviamente estaba prohibido por la iglesia, pero él desde muy niño disfrutaba que su padre le leyera la Biblia y él la leía asiduamente, al punto de que desde niño él ya podía decir de memoria gran parte del Nuevo Testamento, gran parte de las historias de los Evangelios, muchos de los Salmos y muchas de las historias del Antiguo Testamento. Este niño se había nutrido, más allá de que estaba en el seno de la Iglesia Católica, se había nutrido con la Biblia como regla de fe, a tal punto de que los vecinos a veces se juntaban en la casa de Charles Chiniquy cuando él era un niño y lo escuchaban a él recitar de memoria las historias de la Biblia. Su primer encontronazo con la iglesia fue cuando el sacerdote católico del pueblo se enteró de que ellos tenían una Biblia y fue a pedirle que se la entreguen y que estaba prohibida la lectura de la Biblia. El padre de Charles o de Carlos lo echó al cura y él vio en eso una victoria del Evangelio. Esos eventos fueron marcando su vida desde niño, pero lo que más lo marcó fue cuando murió su padre. Y los sacerdotes de la Iglesia Católica fueron a pedirle que pagara la misa que se había hecho por el padre. Y ellos, estando endeudados, sin tener dinero, una madre sola con 3 hijos, el sacerdote insistió tanto que se llevó la única vaca que tenían para poder pagar las misas que se hicieron en favor del padre. Entonces la madre le hizo prometer a Charles Chiniquy que si él alguna vez iba a ser sacerdote, que siempre iba a tener misericordia de las viudas y de los huérfanos. Así que él tenía la vocación de ser sacerdote, se anotó en el seminario y llegó a ser un sacerdote, pero desde niño empezó a ver algo dentro de la iglesia que también iba a marcar su ministerio para siempre. Él comenzó a ver cómo el consumo de alcohol, esto es muy interesante, cómo el consumo de alcohol convertía a los sacerdotes en personas viles. Él veía esas reuniones que se hacían, esos banquetes donde todos tomaban alcohol y terminaban todos en el piso, borrachos, vomitando, etcétera, etcétera. Y eso lo empezó a marcar. Pero él como sacerdote consumía alcohol asiduamente hasta que
conoció a un protestante. Esto es muy interesante. Conoció a un protestante que era médico forense y le empezó a hablar acerca de que dejara de consumir alcohol, que eso estaba matando a las personas. Entonces Charles Chiniquy no le creyó, pero en un momento le mostró las autopsias de un montón de personas que habían muerto, y le mostró las arterias de esas personas como estaban rotas, y este médico le explicó que era el alcohol lo que dañaba a las personas y las hacía morir. Así que él empezó ahí a prestar atención. Pero hubo un caso en particular que lo hizo decidir para siempre, lo hizo confesarse delante de Dios y prometer que nunca más en su vida iba a tomar una gota de alcohol y que iba a luchar contra el alcohol en Canadá con toda su fuerza, desde el púlpito y de cualquier manera que tuviera para enfrentar ese flagelo. Fue una mujer que tenía el vicio del alcohol, tenía una niña pequeña, una bebé, y la amaba mucho, por supuesto, como cualquier madre, pero un día ella, estando ebria, no se dio cuenta y hizo que su hija se caiga o tuvo un accidente sin ella recordar nada, y su niña murió. Y esta mujer fue atendida por el sacerdote fue a verla y todo, pero ella quería morirse a tal punto de que de tristeza misma murió por el sentimiento de culpa que tenía, ya que la bebida, ya que el alcohol le había hecho perder a su hija, ¿sí? A su única hija. Esto lo marcó tanto a Charles Chiniquy que él decidió nunca más volver a tomar alcohol y empezó una cruzada en contra del alcohol en Canadá. Un sacerdote católico, influido también por una persona protestante. Esto enfureció a la curia. Él se convirtió en enemigo de la mayoría de la curia canadiense, que estaban a favor del alcohol, que estaban a favor de el negocio del alcohol, ¿sí? Y él empezó una guerra desde el púlpito, una guerra con el ejemplo, haciendo experimentos. Hacían experimentos donde le daban el alcohol que sacaban del licor, se lo daban a perros y gatos y veían cómo se morían esos animales. Entonces él empezó a predicar la abstinencia. ¿Por qué hago esta aclaración? Y este tema engancha con el video anterior cuando hablamos acerca del cristianismo y del alcohol. Porque varias personas me han dicho que no es bíblica la abstinencia de alcohol, sino que es una influencia, ¿no?, que yo tengo por ser adventista o por leer los escritos de Ellen G. White. Sin embargo, mucho antes de que surgiera el adventismo, los protestantes se caracterizaban por ser abstemios, cuando la Iglesia Católica no solamente promovía el consumo de alcohol, sino que era dueña de las más grandes destilerías del mundo. Esto no lo digo yo, esto lo dice el ex sacerdote jesuita Alberto Rivera, que la Iglesia Católica, al mismo tiempo que tiene Alcohólicos Anónimos, es dueña de las más grandes destilerías de alcohol. Así que con eso se enfrentó Charles Chiniquy, con toda la curia, fue perseguido. Es un hombre que durante toda su vida recibió 30 atentados contra su vida. Es decir, lo quisieron asesinar muchas veces. Pero él ganó una gran victoria contra el alcohol en Canadá, al punto de que en 1850 se prohibió el comercio de licor en Canadá. Este sacerdote llegó a ser tan popular y tan amado por el pueblo, siendo católico. Él nunca, en ese momento, no dejó de ser católico, no fue excomulgado. Él luchaba contra la misma iglesia, pero era sacerdote católico. Y luchó de tal manera que Dios le entregó una gran victoria en contra del alcohol, en contra del consumo de alcohol. Cerraron las tabernas, cerraron las cervecerías, y la gente que había sido alcohólica abandonó su hábito, hicieron votos de abstinencia, se hacían grandes quemas, ¿sí?, del licor y todo ese tipo de cosas, y Charles Chiniquy se convirtió en uno de los sacerdotes, una de las personas más amadas en Canadá. Es más, se dice que su libro 50 años en la Iglesia de Roma, es el libro más vendido en la historia de Canadá. Es una persona muy conocida. Probablemente nosotros aquí en Sudamérica o en algunas otras partes del mundo no se lo conoce mucho, pero es justamente por la misma censura que los medios de comunicación hacen de personas como esta, ¿sí? Personas como esta. Pero una de las cosas más importantes, uno de los legados más importantes, que ustedes lo van a leer en esta historieta, es cuando él
es llamado a trabajar en los Estados Unidos por los católicos de Estados Unidos. Él se muda a Illinois y trabaja allí de la misma manera. Y nuevamente se enfrenta con la curia, que lo acusa constantemente de ser un abusador, de ser un estafador. O sea, constantemente se lo quieren sacar de encima y lo quieren excomulgar, al punto de que llega a un juicio contra la misma iglesia, este sacerdote. ¿Y a quién tiene de abogado? A Abraham Lincoln, que en aquel tiempo no era conocido, no había sido presidente todavía, era simplemente un abogado. Y Abraham Lincoln defiende la causa de Charles Chiniquy. No solamente que la defiende, sino que gana el juicio y expone las mentiras y los complots que habían hecho los sacerdotes católicos para destruir a Chiniquy. Y fue en ese momento que comienza una gran lucha, un gran odio entre la orden jesuita y Abraham Lincoln. Este sacerdote escribe en sus 50 años en la iglesia de Roma, y lo van a leer también acá en esta historieta, que fue la orden jesuita la que urdió el plan para destruir a Abraham Lincoln, primeramente con la guerra civil, infiltrando ambos bandos, ¿sí?, con el conflicto sobre la esclavitud, y posteriormente con el asesinato, ¿sí?, de Abraham Lincoln. Acá se detallan quiénes fueron los autores, cómo uno de los asesinos de Abraham Lincoln huyó a Roma con la ayuda de los jesuitas y llegó a ser parte de la guardia suiza del Papa, ¿sí?, uno de los autores del complot para matar a Abraham Lincoln. Así que muy interesante esta revista, muy interesante esta historia. Hay muchos detalles, yo les hice un pantallazo por arriba simplemente de algunas de las cosas que yo simplemente me acuerdo, pero realmente se las recomiendo, que ustedes puedan leer y que puedan ver que la lucha en contra del alcohol, ¿sí?, la lucha y el denunciar los complots y las conspiraciones y todo eso es algo que viene de mucho más atrás, Incluso Dios ha utilizado a sacerdotes católicos en esa lucha. Finalmente, Charles Chiniquy se declaró protestante, abiertamente protestante. Se lo acusaba de ser protestante estando en la iglesia, por oponerse al consumo de alcohol, por predicar la Biblia, por predicar a Cristo como único mediador entre Dios y los hombres. Él tuvo un conflicto con esto, ¿no?, por el tema de María, ¿no?, como mediadora. Él tuvo conflicto con la iglesia, así que Dios lo llamó del medio de la iglesia de Roma a ser un campeón de la verdad, a ser un predicador de la verdad para el resto del mundo, ¿sí?, porque su testimonio fue uno de los libros más vendidos de la historia de Canadá. Así que les recomiendo esta revista. Sé que muchos de ustedes van a decir, bueno, no la puedo conseguir. De hecho, a mí me costó conseguirla. Durante varios años en Argentina no se publicaban las revistas de Chick Publication sobre el testimonio de los sacerdotes católicos conversos. Así que me tomé el trabajo de escanear página por página, y en ninguna otra parte de la red, por lo menos que yo la haya buscado, van a encontrar esta revista completa, sino en la descripción de este video, escaneada en formato PDF para que ustedes la puedan leer. Así que si no la pueden comprar, mi recomendación es que la compren, ¿sí?, que hagan lo que hay que hacer, es ir y comprar el material. Pero si no lo pueden conseguir, la verdad tiene que abrirse paso, así que está en PDF para aquellos que quieran leerlo. Bueno, les mando un abrazo a todos, espero que les haya gustado este video. Ya saben, si les gustó, denle a me gusta, dejen sus comentarios acá abajo, compartan este video con sus amigos, suscríbanse al canal, y si quieren colaborar con este servidor, en la descripción también les dejo un enlace para que sepan cómo hacerlo. Les mando un abrazo a todos y que Dios les bendiga.